Nueva Vida 97.7. Maestro Bobby, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Bobby. Hola. Qué bueno. Bobby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Bueno, gracias a Dios, todo bien. No tengo quejas. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Me gusta esa respuesta, no Seguro. tengo quejas. Sí. Oye, Bobby, en estos días nos enteramos de que estás estrenando un nuevo libro. Ajá. Cuéntanos acerca del libro, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos. Bueno, de verdad, no es un nuevo libro, es una reedición del libro cuando era niño, pues que fue escrito ya hace, yo no sé, 15 o 20 años atrás, ¿no? Ajá. Entonces, el libro original va con un disco, ¿no? Okay. Que se llama también Cuando era niño. Y el asunto es que tanto el libro como el disco estaban descontinuados. Okay. Y gente me escribía y me siguen escribiendo pidiéndome dónde podían comprar el libro y el disco. Bueno, con el disco yo no puedo hacer mucho, tenencia universal, pero el libro era mío. Ajá. Así que lo que hice fue que lo reedité, le pusimos una nueva carátula y le pusimos Hubo una vez un niño en vez de Cuando era niño, para no tener problemas de ya tú sabes, de que esto era mío, que no sabes. Exacto. Pero es porque es por las peticiones que decidí volverlo a lanzar. Oye, Bobby, y ese niño, Robertito, Bobby Cruz, allá en Hormiguero, ¿cantaba? Sí, claro. Qué bien. Cantaba. Ajá. O sea, el libro verdaderamente es una novela, pero el niño soy yo. No, o sea, yo no sé cómo fue la vida de otros niños, así que yo usé mi propia vida. Qué bien. para ser al niño, pero una vez que el niño es adulto, que se tuerce, que se convierte en gángster, bueno, pues yo nunca fui gángster. Bobby, ¿y cómo fue ese niño? Dentro de lo que me puedas decir, ajá. Sí, en el libro el niño tiene buenos padres, el niño es admirador de su papá, que le da siempre buenos consejos, ¿no? Ajá. Y son precisamente los buenos consejos que el padre le da lo que hace que el niño se tuerza luego cuando ya es un hombre, ¿no? Okay. Porque el padre le enseñó a ser fiel a las amistades y cosas buenas, como un niño debe ser, pues el padre ejemplar. Y cuando el niño crece, pues quiere ser como su papá y sigue los consejos de su papá, pero precisamente esos consejos buenos que les da su papá es lo que causan que el niño se tuerce. O sea, en mi mente yo quise ver por qué razón hijos de pastores terminan en la cárcel. Así que el libro lleva ese propósito, porque los hijos de pastores, ya tú sabes que tienen que tener un buen ejemplo en los padres, ¿no? ¿Y por qué teniendo ese buen ejemplo y esos buenos consejos, por qué terminan en la cárcel? Porque yo, pues,
en mi vida personal tuve que visitar las cárceles donde encontré no solamente niños, sino niñas también, de padres muy buenos, inclusive, como dije, de padres que han sido pastores, siervos de Dios, y sus hijos van presos, ¿no? Oye, Bobby, bueno, de más está decir que tu país, o sea, tu tierra, Puerto Rico, se siente muy orgulloso de ti, pero ese pueblito de Hormiguero no quiere cuenta con ese niño, con ese niño del libro. Ajá. Cierto es. Sí. Bueno, en Hormigueros, el autor del libro tiene mucha aceptación. Yo no sé si el niño del libro tiene esa aceptación. Hay que leer el libro. Bobby, ¿cómo la gente adquiere el libro? ¿Se encuentra en tu página web, en tu Facebook? En Amazon. En Amazon, qué bien. Amazon. Sí, el asunto es que como la gente que ya conocía el libro, como cuando era niño, sí, pues los están comprando para regalárselo a otros. Exacto. Tú sabes, que fue es un twist que yo no esperaba, ¿no? Yo sabía que la gente me decía, ¿dónde consigo ese libro? Todo el mundo me escribía, el libro, ¿dónde está el libro, el disco? Bueno, pues el libro era mío. Tú sabes, el libro salió bajo una casa comercial, pero la casa comercial se fue en bancarrota. Una Editorial Caribe. Entonces yo le hice una oferta a la Editorial Caribe y compré el libro. Así que el libro es mío, pero nunca pensé en volverlo a sacar, ¿no? Porque pues casi siempre una vez que algo tú lo sacas, bueno, es como sacar un disco y volverlo a sacar, y ¿no? Sí. Pero sí, las respuestas de la gente ha sido que obviamente mucha de esta gente no querían el libro solamente para ellos, sino que querían usarlo como un arma de ¿cómo se llama? De evangelización. Claro. Oye, estoy viendo la carátula, qué linda, me encanta. Sí, ese niño que está en la carátula, ¿quién es? Sí. ¡Qué lindo! Ese niño se llama Maximiliano Padilla. Ok. Sí, no, me parece un modelo ahí de... Con ese carro me encanta, revista, con ese sí. Está muy bonita la portada del libro. Te felicitamos, Bobby, porque quedó espectacular. Una reedición. Sí, y sabemos que esa reedición va a ser de edificación para muchas personas. Oye, Bobby, queremos saber cómo está tu esposa. Yo me acuerdo de una canción que tú le escribiste a Rose Marie, se llama Rose Marie. Así se llama tu señora. ¿Cómo está Rose, tu esposa? Bueno, Rose, gracias a Dios, está bien, echando para adelante, es una vieja dura. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que lo reconoce. Eso. Fuerte como un roble. Qué chévere. Bobby, siempre es bueno hablar contigo, sí, tocar base con las cosas que estás haciendo y saber que ahora relanzamiento de tu libro lo podemos conseguir entonces a través de Amazon. Lo vamos a buscar, a comprarlo, y sabes que, bueno, que te amamos un montón y te admiramos y que esta es tu casa. Así es. Gracias, Canan, y no sé el nombre de la plancha, ¿cómo es? Moraima. Tú eres Moraima. Sí, yo soy Moraima. Que estaba hablando con Moraima. ¿Cómo te estás, Moraima? Soy yo, mi amor, bien. ¿Y tú cómo estás, Bobby? Bueno, como dije, estoy viejo, pero no me quejo. Para mí siempre es un placer compartir contigo, de verdad que sí. Qué bueno. Pues gracias, me han hecho el día. Qué lindo. Gracias por este apoyo al libro. Bueno, yo sabía que el libro
pues iba a correr bien por las peticiones que tenía. Y precisamente pues fue un amigo que ustedes conocen, que se llama Efraín, que me dijo, no, tienes que tirar ese libro otra vez, y la gente quiere ese libro, puedes verlo. Sí, buena idea. Estaba un poco renuente, tú sabes, yo decía, chicos, ¿por qué no escribo un libro nuevo, mejor? Tú sabes. Dicho sea de paso, escribí un libro nuevo que debe salir este año también, que se llama Viento y Marea. ¿Contra viento y marea? Contra viento y marea. Y va a salir en 2 partes. O sea, primero sale la historia de Bobby Cruz, como es, porque este libro, a pesar de que la gente piensa que es la historia de Bobby Cruz, no es una novela. ¿No? Pero Contra viento y marea es la historia de Bobby Cruz, sabe, un hombre que nace en pueblito pequeño de Puerto Rico, y que por la gracia de Dios y por el plan de Dios, pues Dios lo llevó a correr el mundo, más de la mitad del mundo, y a ser reconocido en tantos países, ¿no? Porque pues se supone que cuando eres famoso tú naces en Nueva York o un sitio de eso, ¿no? Y qué rico que ese niño nos ha representado dignamente, ha puesto el nombre del país, de Dios en alto, de los puertorriqueños. Y siempre es un orgullo, Bobby, de verdad, siempre es un orgullo. Cuando hablamos de ti, mira, yo me paso como mi bandera, le paso diciendo a Fernan, suéname mi bandera, y la pongo en mis live, Bobby, tengo una obsesión con esa canción. Bueno, sabes que en otros países, y eso, claro, se puede ver en YouTube, en otros países piden que cante mi bandera, y yo le digo, pero mi bandera es Puerto Rico, no, pero y nos la piden en otros países. ¡Wow! Qué bueno, qué rico! Bobby, otra vez te queremos mucho. Sí, señor. Y vamos a buscar el libro en Amazon. Hubo una vez un niño de Bobby Cruz, y un abrazo. Estaremos hablando unas cuantas veces más para seguirte los pasos como siempre. Eso, te amamos, mucho éxito. Amén. Bueno, bendiciones a ustedes allá también. Abrazos. Señoras y señores, el gran Bobby Cruz. Bobby.